Transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Sí. Vuelan con la música palabras que brotan desde el alma y desde el corazón. Voces que se elevan junto al viento y que esperan ser oídas sin que rompan su color. Sintonía literaria, sintonía literaria, tiempo musical y buenas tardes, querida audiencia, como todos los martes de 14 a 15 horas, un nuevo programa de Sintonía Literaria, el programa radial de la Sociedad Argentina de Escritores, filial General Rodríguez, por Radio Municipal FM 89,5. Bueno, aquí estamos en la mesa con nuestro querido presidente, el señor Rubén Pergament. Hola, Rubén. Todo bien, buenas tardes. Acá tenemos dos escritores. Hay uno que es el que va a hablar y el otro va a escuchar y bien, también va a decir algo, ¿viste? Sí, lo vamos a tener que hacer hablar. Si vienen acá al estudio radio, algo tienen que hablar. Tiene que hablar. Bueno, nuestro escritor invitado del día de hoy, podríamos decir que es un vecino, porque vive en el partido Luján, en Opendorf, acá cerquita. Y lo descubrimos, porque yo ni sabía que había un escritor del talento y lo que estuvo contando antes de empezar el programa. Y bueno, y ahora va a extenderse más. Claro. Es el señor Leonardo Viñó. Bienvenido, Leonardo. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas, ¿no? Sí. De General Rodríguez, también un pueblo vecino, muy querido. Y bueno, les doy las gracias por la invitación. Y acá estamos para hablar un poquito de arte, de literatura. Y bueno, hacerme conocer con ustedes. Vengo del pueblo de Opendorf, trabajé en la colonia nacional de alienados, que hoy se llama Doctor Domingo Cabret, durante muchos años. Estuve en el taller de plástica en el servicio de rehabilitación. Después, los últimos años, hasta que me jubilé, estuve en docencia e investigación. Como artista plástico tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la colonia, como le llamamos nosotros, en el pueblo. Vivo en Opendorf. También fui profesor, soy profesor en ciencias económicas y toda mi vida me he dedicado a enseñar en las escuelas, que también soy jubilado de las escuelas secundarias. Y bueno, como viste, a veces uno no puede vivir del arte que uno quisiera, pero la cuestión que bueno, siempre he forjado mi arte y esos trabajos me han servido como para respaldar todo lo que he hecho. Siempre en cuanto a la literatura, lo he hecho siempre con Duncan, con Editorial Duncan, que son autores independientes, me han tratado siempre muy bien. Y bueno, hoy tengo en mi haber 10 libros, de los cuales, bueno, hoy traje 2 libros. Seguramente no va a faltar oportunidad de que esté nuevamente con ustedes. Por supuesto. Y bueno, hoy traje el libro Pintaré tus alas, que es un libro de antología poética, que es un libro que puedo decir que me llevó toda mi vida. ¿Por qué? Porque desde mis 14 años, desde mi adolescencia, escribo y leo poesías, reúno a mi familia, amigos y gente escribiendo poesías. Y en este libro está la compilación de las poesías que más me gustaban. O sea, hay muchas poesías, viste, que están en los periódicos, estuvieron en revistas, estuvieron, bueno, en distintos libros, y de repente en el año 2022 dije, bueno, voy a hacer mi propia antología. Viste que hay muchos autores que hacen su propia antología de poemas. Sí, claro. Entonces, antes que me hiciera mi antología, decidí hacerla yo. O sea que tenemos poesías desde qué año más o menos. Y poesías desde 1976 hasta acá, o sea
casi 50 años. Toda la vida. Está buenísimo. Y bueno, esas poesías siempre fueron escritas en esos momentos, desde que era un adolescente, un joven enamorado, un adulto, una persona que le escribe a su pueblo, a su gente, una persona que escribe a su madre, a las personas que no están. Y bueno, si vamos a leerte una para que interpreten. Vamos a leer, a ver, tengo todo marcadito. Opendorf. Para hablar de Opendorf venimos, es como, ya que leo poesías, alguna poesía, les voy relatando cómo surgió, ¿no? Yo pienso que Opendorf, como lo defino, siempre digo en mis libros, es un lugar para aquellas personas que la eligieron para vivir, pero también es un lugar donde viven o vivieron muchas personas que no lo eligieron para vivir, justamente por la colonia, claro. Entonces yo a Opendorf siempre lo vi con esa mirada, y también siempre digo, es un pueblo contento, es un pueblo triste donde se vive contento. ¿Sí? Claro, está bueno. Entonces, bueno, les voy a leer una poesía que dice así: Opendorf. Como una puerta que sigue dando vueltas entre esos sueños medios olvidados, como las agujas de un reloj envejecido que ven que has cambiado el color de tu pelo, como un globo de cumpleaños que vuela alto con un mensaje ensamblado, como ese túnel oscuro y frío donde nunca ha brillado el sol, como esa piedra que se tira y se pierde a orillas de un río sin decir adiós, como esas llaves que cantan en tu bolsillo, dando tiempo al tiempo desconocido y que abra de nuevo, como ese mundo que gira mudo y silencioso, dejando huellas sobre tus manos y borradas por el viento. Y entran en mis sueños esas caras que no sé a quiénes pertenecen, como el tramo de una canción ignorada, dispersa por este infinito, como ese verano que se va tan rápido, o esas hojas que caen, como si supieras que todo se termina. Muy bueno, ¿eh? Bueno, en sí las poesías, hay un tipo de poesías a veces pum para abajo y a veces un pum para arriba, bien, ¿no? Pero bueno, pero nota, claro, bueno, sí, el impacto emocional, claro, ya incluso hasta en lo fino de las palabras, porque empezás con la palabra puerta y después las llaves que abren la puerta, porque Opendorf quiere decir abrir la puerta en inglés. Claro, eso le decía a Rubén, que casi todos mis títulos de mis libros están asociados a puerta abierta, que es Open Door en inglés. Entonces mis libros se llaman La Mirilla, Abre la Puerta, el de las puertas abiertas, El pintador de puerta abierta, ¿sí? Todos tienen relación. El último que hice desde Open Door. Entonces, bueno, entre todos mis libros hay 4 que están dedicados al pueblo de Open Door, que bueno, que doy gracias que la misma gente de Opendorf es la que consume esos libros y es la que en realidad me ayuda a que esos libros puedan seguir editándose. Claro, buenísimo. Sí, porque pues, para de la puerta, yo tengo un cortometraje que se llama La Puerta. Sí, por eso me causó gracia cuando me lo contaste. Sí. Bueno, así que bueno. Y elegí otro, elegí otro. Sí. Bueno. Este poema se lo dediqué a los pacientes. Yo trabajaba todas las tardes, 3 veces por semana iba al taller de plástica y ellos siempre esperaban al maestro, ¿no? Y sí, claro, así me llamaban. Es algo especial para me hacer. llamaban maestro. Y bueno, ellos, yo aprendí mucho de ellos.
Yo creo que yo soy autodidacta en plástica, no fui a ninguna escuela de arte, pero al estar tan conectados con ese mundo y con ellos, yo he aprendido mucho de ellos. Ellos han sido muy buenos maestros conmigo, tanto en dibujo, en pintura, como en literatura. He conocido a grandes personas ahí. Bueno, y este verso es para ellos. Vinieron y se fueron. Vinieron y se fueron, colorearon con sus caras un rincón de mi taller. Cuántos rostros he vivido, borrándose a través de la lluvia y que ya no puedo encontrar. Pero sobre esas mismas gotas siempre hay un rayo de sol que las atraviesa, y aunque imprecisos, borrosos, siempre sus almas puedo volver a ver. Cuando llegaba por la rotonda, con su paciencia lenta, un corazón que siempre esperaba al maestro, el que les traía un dibujo sobre la vida que estaba afuera y que ellos no podían ver. Más allá de aquella puerta, un mundo de colores verdes, un aire puro, donde los peces se encontraban entre los árboles y los pájaros hacían nidos en los cielos, garabateando el sonido de los años ya encerrados, donde sus cruces no dejaban nombres, sino el del recuerdo de sus corazones que vinieron y se fueron, coloreando con sus caras un rincón de mi taller. O sea, así que bueno, les debo mucho a esa gente, les mando un cariño muy grande desde acá para todos ellos. Todos mis libros de Open-Door, en todas las presentaciones, y mis otros libros que no son precisamente de Open-Door, a veces dicen, bueno, Leonardo Viñó siempre habla de Open-Door, de una manera u otra siempre está mi Open-Door querido en los libros que he escrito. Y te hago una pregunta, la gente de Open-Door, porque hay gente que tiene problemas y todo, ¿llegan a entender, llegan a comprender tal vez sí, que nosotros no sabemos y son más... Pero es que la mayoría no tiene problema de comprensión, están por otras cosas. Y bueno, pero... Uno dice, claro, tiene problemas mentales, pero... Da la particularidad que el Hospital Cabret es de un tipo de pacientes que no son esos que vos podés imaginarte, claro, que sí están, por ejemplo, en Montes de Oca, claro, que así se fundó, o sea, son diferentes patologías. La patología que está en Open-Door es otra patología, ¿no? Esquizofrénicos, personas adictas, o sea, hay personas, o sea, con total comprensión, tanto en todos lados. Pacientes externos también. Sí. A veces digo. Debe haber también pacientes de Open-Door. Porque van mucho a buscar medicamentos. Quizás te estén escuchando ahora en este momento. A veces te digo, siempre pensé que en realidad están afuera. Sí. No están adentro. Sí, los más peligrosos. Lo que estamos dentro somos nosotros. Yo me aprendí eso cuando conoce. Sí, es una cosa. Está buscando otra poesía para leer. Bueno, no hay dos sin tres. Bueno, también algo que, por ejemplo, la poesía surge, a veces se trabaja, se escribe y después se corrige, se perfecciona, se trabaja mucho con los sinónimos, a veces hay que buscar. Él está hablando sobre la técnica, lo que tiene de bueno él, muy, muy, muy bien puesto en su ser, es que él escribe con sencillez, sí, y siempre simple, con la mirada intensa hacia el corazón de la gente, hacia el alma de la gente, claro, sí, y no aplica técnicas ni líricas ni la que se te parezca, solamente su técnica de expresar lo que siente. Y hasta ahora es como que el que lo sabe aplicar como él, es como que cuando lo escuchás no te interesa qué tipo de poesía es.
directamente ya le está llegando a él. Claro. Para ver qué más te dice. Claro. Sí, hay poesías que te caen de una y la escribís y ya quedó así, Claro, para sí, los sí. que escriben poesía. Y esta dice así: viernes 19 de mayo del 2006 es esta poesía. Por arriba de mi casa, los viernes, siempre a las 20 horas, pasa un avión. En invierno sobre la noche, sus luces blancas, rojas, celestes, te veo pasar. En verano, el sol te ilumina y te descubro con tu piel blanca y sus ventanitas me ven pasar. Yo aquí abajo, siempre abajo, admiro tu vuelo, tan frágil, algo silencioso, y te veo sin saber a dónde vas. Está muy bueno, buenísimo. Esa vez fui al patio, Está genial. fui y Está bueno, genial. me pasaba. Todos los viernes me llamaba la atención durante todo un año que a las 8 de la noche Está genial. yo salía al patio y veía que pasaba el avión. Claro. Imagínate, lo vi en invierno, que era oscuro, veía sus luces, y lo vi en verano, que ahí Pero- la descubrí con su piel blanca, ¿no? Pero después hay que hacerlo. ¿Eh? Este es el resultado. Pero Claro, hay que ver, ¿viste? Porque cualquiera lo ve, pero este es el resultado. Está Claro, genial. primero viene la visión y después la Claro, inspiración. y lógico, está Claro. genial. Bueno, entonces me llamaba mucho la atención ese Claro, avión que es pasa. es que así se. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Claro, y como viste, tenemos Ezeiza relativamente cerca, viste que van bajando ya de altura, Claro. entonces ya se ven más claras. Entonces, bueno, esa es la manera de escribir poesías. ¿Y te animaste a escribir alguna novela? ¿O tenés en vista? Vos sabés que me cuesta porque Andarías bien en eso, ¿eh? en realidad, ¿sabés lo que me desespera en la novela? Los saltos de los capítulos. De repente estoy en el capítulo 1, hasta ahora son ensayos, pero estoy en el capítulo 1 y me salto al capítulo 3, al 5, es como que soy muy ansioso. Rayuela. Claro, entonces bueno, entonces ahí está, que viste, al ser ansioso, viste, soy geminiano, así que imagínate, soy muy inquieto, pero las tengo como ensayadas, pero me resulta mucho más fácil hacer el teatro, porque el teatro, ¿sabes? El teatro o cuentos, Claro. cuentos breves, Claro. el teatro, ¿sabes lo que tiene? Es que dejo que vayan los personajes apareciendo de a uno. Entonces, una vez que vienen apareciendo, y aparte, viste, teniendo ya un control sobre quiénes son los personajes, ya van tomando su personalid, ¿no? No, Su es forma de ser. Es que a veces el personaje te supera. Después tenés que estar dispuesto a lo que quiere el personaje. A mí me pasa cuando yo escribo novela y a veces el personaje, digo, este hijo de puta, y tengo que estar, viste, a las órdenes de él, porque si no son él, si no, no vale lo que hago. Y bueno, y uno en la vida ve cómo es una persona, hay tipos que tienen un carácter de una manera, y después, yo no sé si a vos te pasa o con la poesía, de tener una cara, algún gesto, algo de ahí. Seguramente, sí. Algo que viste. Claro. Y bueno, también algo que valoro, por ejemplo, en ustedes, que también me motivó a venir, es que ustedes son escritores y realmente, viste, como todos, hay que valorar a los escritores, a los poetas, como dije la otra vuelta, hay que cuidarlos, porque es como que hay una extinción, ¿no? Porque vivimos un mundo a tan alta velocidad que la generación Z, la generación que viene, es como que mira todo por un visor, a través de un visor, y se detiene en eso de 2 minutos, 3 minutos, porque ya un YouTube, digamos, de 10 minutos no lo querés mirar. Entonces vivimos en una vorágine muy, muy rápida. Entonces los escritores veo que estamos un poco que en extinción, ¿no? Que es como que, viste, ver un poeta que sale de sus raíces, viste, y que habla de su pueblo, de su tierra, de los argentinos, de lo nuestro, viste, como que se ve muy poco. Entonces, como que el otro día, justamente, ahí lo conocí a Rubén,
fui a la presentación del libro de Biotto, un gran poeta de Luján, y bueno, le dije, hay que cuidar al poeta, claro, ¿viste? Porque eso debemos hacer. O sea, los felicito a ustedes por el programa que tienen y que, ¿viste? La sociedad de escritores, sí, que tenés vos, que presidís vos, y que los vas descubriendo y los vas valorando, sí, y bueno, es justamente eso. Y de eso se trata, ¿viste? Porque si no hay que tenerlos en cuenta. Claro, hay que tenerlos en cuenta. Y aparte le digo a todos los argentinos, a los jóvenes que hay un mundo que se puede seguir. Pero sí, esto, ¿no? Nosotros, que se puede crear. Nosotros a veces invitamos a pintores o escultores o que no tienen nada que ver, pero tienen que ver, porque es un lenguaje. El que pinta es un lenguaje. Y si vos pintás un cuadro y viene un crítico de arte, tiene que escribir algo de ese cuadro y tiene que estar, o sea que está todo relacionado. Y aparte te digo más, Rubén, a veces un sándwich de milanesa en la calle cuesta 20.000 pesos y un libro cuesta 20.000 pesos. Claro. El sándwich te va a alimentar por ese momento, pero el libro te va a alimentar sopa de letras, para toda tu vida, ¿no? El libro, sopa de letras. Claro, para él el libro te alimenta toda su vida. Es verdad. Y también le digo a todos los argentinos, aprovecho esta oportunidad, que si todos los argentinos volvemos a tener una biblioteca, aunque sea pequeña, además donde hay chicos, si todos los argentinos leemos un libro, no estarían pasando tantas cosas como las cosas que nos pasan. Yo, por ejemplo, que lo dije varias veces, de regalar pequeñas bibliotecas, por ejemplo, a alguien que quiere, o sea, dar un premio con una biblioteca chiquitita hecha por algún carpintero artesanal, ¿viste? Que el chico que en su casa tiene una biblioteca chiquitita la va a querer llenar de libros. En vez de regalarle un libro, una biblioteca chiquitita, ¿viste? Y el chico lo va a valorar eso. Y viste, si recordamos antes cuando éramos chicos, el anteojito, el villique, que traían los libritos y traían esas bibliotecas. Con los mini libros de la revista de Hijitus. Sí, yo era medio burro para eso, ¿viste? Me gustaba jugar a la pelota en la calle, entonces, y eso que mi papá se dedicaba a la historia. Yo también jugaba, pero bueno. Pero, mira, mi viejo era también como él, no estudió ni nada, pero era un capo en historia argentina y tenía su biblioteca y yo pasaba de largo, él tenía reuniones yo no era bolilla, pero después se me dio por dibujar y también vengo de la construcción. Claro, pero para escribir no necesita leer, ¿no? O sea, yo soy no era un buen lector, pero siempre escribíamos, o sea, no necesitas leer mucho. Aunque sí te necesitan nutrir y ver cosas, y a veces también los escritores tienen que contar con la suerte, ¿no? A veces cuentan con la suerte, porque imagínate lo que pasó ahora con esta escritora que ganó el premio más grande del planeta de 1 millón de euros, Renata se llama, del libro El Buen Mal. Todos vamos a comprar ese libro, ya fui a comprarlo, no estaba, seguramente, bueno, el que dio ese premio firmó un contrato con el escritor, le dio el 1 millón de euros, pero seguramente va a ganar, gana 5, claro, el derecho del productor, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy, que ya ella pertenece ya no es más ella misma. No, eso también hay que valorarlo, si hay que llegar a eso o no, ¿viste? Sí. Pero a veces... Así que bueno, a veces pienso en eso, también, viste, a veces pienso que todos los seres humanos estamos inquietos en nuestros hogares, las personas que les gustan hacer cosas, y a veces de repente ayer compré una pastillita chiquita para mi perra Ani, para las pulgas, y me la cobraron un montón. ¿Viste lo que vale? ¿Viste lo que vale? Bueno, sí, pero de repente ese hombre, esa persona que la creó, pensó en la cajita, en el diseño, claro, en el diseño gráfico de su cajita, claro, pensó en ese invento de lo que era esa pastillita, y bueno, tal vez la vende más que un libro, ¿no? Más que el escritor que está haciendo un libro. Porque saben cómo hay gente que lo necesita. Nosotros tenemos 2 perros y 2 gatos. Claro.
hay que leer más. Por eso le digo, hay que leer, los que están escuchando debemos leer más, y sobre todo las nuevas generaciones. Y estamos impulsando cosas, ¿viste? Ahora hay un premio de cuento corto, sí, que lo hace la SADE, nuestra filial. Mira, pero para gente de 17 años, no me acuerdo bien, porque yo entro dentro de podría probar. Claro. No, pero estamos haciendo cosas, ¿viste? Y sí, porque si no, no hay que quedarse. Ya la provincia también ha hecho concursos. Sí. Lo que pasa es que hay que estar ahí, hay que estar, no hay que aflojar, ¿viste? Sí, bueno, el escritor a veces te convocan o te reclaman, y los pintores le pasa lo mismo, pero nosotros necesitamos precisamente de ese momento o de esa instancia de soledad, como hablaba Picasso, para la creación. Claro. Y mostrar las oportunidades de los escritores. Claro. Mostrar su arte, porque de la manera que se muestra el arte de cada escritor o de cada pintor, es la gente donde vos le pones un artista, un escritor, la gente va y se involucra y mirá qué lindo escribe, mirá qué lindo libro, o sea, como que redescubren cosas que en la sociedad no la tienen todos los días. Claro. Entonces como que hay que tratar de volcar más, ¿no?, sobre la gente. Hay gente que cuando dice, que es escritor, ese hombre es escritor, ¿viste? Como una cosa... Sí, sorprende. Claro. Convocarlos a que participen. Claro. Bueno, si mira, hay algún salón viejo o algún lugar donde se puede reunir y se puede... Mira, hablando de eso, te voy a convocar entonces para la Feria del Libro. Si querés dar una charla de algo en especial, voy a estar presente. Te prometo que voy a estar presente. Pero me tenés que decir, porque tenemos que organizarlo, porque hay... hay dos cupos limitados. Decimos cuándo. El sábado 25 de abril vamos a ir a la Feria del Libro. No, a esta feria no, a la feria que vamos a hacer en octubre. La propia que estamos preparando. Claro, estamos preparando, pero tenemos dos lugares en la misma feria que se puede dar una charla. Hay 80 bancos, muy bien, todo bien preparado va a estar. Así que si querés hablar de algo en especial o del lugar... Sí, vengo con los libros y charlamos. ¿Se puede dar alguna canción de folclore o algo también? También, sí, se puede, sí. También les cuento que a los radioescuchas les cuento que para escribir un libro a veces se necesita mucho tiempo, que no surge de una el libro. Por ejemplo, el libro el de las puertas abiertas, que es un libro que he escrito en el año que salió en el 2014, pero lo empecé a escribir en el 2007, porque es un trabajo de investigación sobre la vida del doctor Domingo Cabret, que es el fundador de mi pueblo. Entonces pasó así, falleció mi mamá en el 2007, estaba de licencia, no sabía qué hacer, estaba muy triste y dije, no, tengo que salir, estaba solo. Y dije, voy a investigar de Cabret. Tenía algunos datos porque ya había hecho una revista durante 2 años en el año 2000. Entonces, cuando tuve mucho tiempo investigando y justamente me recorrí muchos lugares, muchas bibliotecas, muchos rincones de la capital federal, y al ser agente de salud y profesor, eso me servía para que se me abrieran las puertas en cuanto a la investigación. Bueno, no podía, solamente tenía que tomar apuntes. ¿Por qué? Porque para decirles, o sea, todo lo que está escrito anterior a 1928 ya son documentos históricos que ni siquiera se puede sacar una foto. ¿Por qué? Te lo dejan ver y tenés que copiarlo. Claro, porque tomar nota. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico y si no se puede deteriorar el papel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
iba tanto a la Facultad de Medicina, a la facultad, a la biblioteca, que ya se habían los que trabajaban en la biblioteca ya habían visto mi rostro y se habían familiarizado. Durante 7 años estuve estudiando la vida de Cabret, así que iba. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Me empezaron a preguntar. Bueno, dicen, la verdad que nosotros tenemos acceso. Bueno. Y bueno, me empezaron ellos a darme los PDF. Claro, pues ellos lo podían hacer de otra manera, tal vez. Entonces, bueno, me pasaron. Y bueno, solamente investigué siempre lo que tenía relación con Open Door y con la fundación de Open Door, ya que Cabret es el fundador de Open Door. Entonces, ¿qué pasó con todo este tiempo yo trabajando en el hospital, no? ¿Qué pasó? Salió en el boletín oficial que había escrito el libro en el 2018, bueno. Entonces, ¿qué pasó? En Paso de los Libres, donde había nacido Cabret, se dieron cuenta de que, bueno, ¿viste? ¿Alguien escribió algo sobre claro, porque poco se sabía. Es decir, en su época se sabía un montón, porque era un precursor de la psiquiatría y tenía un montón de cosas escritas. Entonces, bueno, yo traté de buscar el humano, la persona ese sagitariano de carácter, viste, esa persona, digamos, de baja estatura, muy enérgico, viste, que administraba, fundaba, escribía, bueno, era médico. Entonces, bueno, así surgió el libro. Y cuando te identifican como escritor o como biógrafo o como compilador, así me pasó en mi pueblo. La misma gente que me vio crecer desde que era un niño, empezaron a sacar también de sus baúles o de sus roperos todas esas revistas antiguas o impresiones antiguas o fotografías antiguas y me las empezaron a acercar. Yo a ese momento editaba una revista que salió durante 2 años sobre la historia del pueblo. Ahí se compilaron muchas cosas, pero era sorprendente cómo un empleado que se había jubilado de muchos años en el Hospital Cabret, que con la revista era de distribución gratuita, viste, y de suscripción. Cuando se suscribía le llevábamos la revista y decía, ¿cómo puede ser? Yo trabajé 30 años en la colonia, nunca supe nada, y a través de esta revista me entero de cosas que yo no supe nunca. Entonces, bueno, esto lo estoy diciendo para que vea la gente que las cosas se pierden con los años, o sea, con 100 años se pierde. Entonces, bueno, la gente de Paso de los Libres descubre, hablo en plural, porque nosotros también trabajamos como en docencia e investigación en ese departamento, como escritor. Entonces nos redescubre con mucho más de Cabret. Y ahora en Paso de los Libres están haciendo una casa en pleno centro como el Museo de Cabret. Y ahí aportamos un montón de cosas. Ya está. Fotografías, esos PDF que yo no los puse, todos esos PDF. Yo puse solamente, compilé aquello que se relacionaba al fundador de Open Door, ¿no? Y bueno, eso no traje ese libro, pero bueno, también vamos a hablar otro día en la radio. Vamos a venir con ese libro y vamos a hablar de Doctor Cabret, que lo van a descubrir como es el pionero de la psiquiatría argentina. Es el fundador de la Colonia Nacional de Alienados con el método Open Door, que estudia en Europa y que trae a la Argentina como el método de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque anteriormente los mal llamados locos, digamos, se recluían y estaban mezclados con las cárceles. Incluso cuando salió en la Revolución Francesa los derechos civiles de las personas, se olvidaron de ese sector, de esas personas, ni siquiera obtuvieron eso, ¿no? El derecho a ser personas o a ser vistos como de derechos de personas. Entonces, bueno, ahí
está Pinel, François Pinel, que es conocido mundialmente como el padre de la psiquiatría universal, es conocido como el padre del que libera a los locos y crea el método Open Door, el método de puertas abiertas, que es un método que se da a través de la labor terapia, donde pueden, cosechar, sembrar, ser autosuficientes, vivir en comunidad y salir con autorización libremente al pueblo. En este caso, yo desde chico los veía a los pacientes, viste, de los conocidos en chiquitos. Capital hay una institución. Sí, el Borda, el Esteves, sí. Porque una vez tuve que bueno, ese fue el primero, que se llamaba el Instituto de las Mercedes, o de la Merced, que hoy es conocido como el Borda. Bueno, a mí pero me pasó una cosa que... No, que ahí trabajaba, el primer director era Menéndez precisamente, que fue el que le enseñó a Cabret. Cabret fue su discípulo, pero Cabret fue el que fue a Europa durante 3 viajes a estudiar este método, y después se sancionó a principios de 1900, se sancionó en 1897 la ley de salud mental en esa época con el método Open Door, y después eligen para comprar una parte de tierra y se funda esta colonia de Open Door, que es la más grande de Sudamérica, ¿sí? De 600 hectáreas, y ahí se crea una colonia. Para los que la conocen saben muy bien que hay muchos pabellones. Bueno, otro día voy a venir, voy a hablar precisamente de esos temas, porque tengo muchas cosas escritas que también poéticas o que guardan relación con Open Door, ¿no? No, yo estaba diciendo que a mí me pasó una cosa, que mi vecina tenía la hermana que se tenía que internar ahí, y mi vecina no quería llevar a la hermana, y me dice, vos no la llevas a mi hermana, vos la dejás en la escalera y ella sube, porque hay como 10 escalones. Sí, muchas escaleras. Sí. Y vos sabés que cuando la dejé, no podía creerlo, creo que me quedé peor que la hermana, porque me sentí como que solté como un perrito y lo abandoné, y era mi vecina la que me dijo que era la hermana de ella. Es terrible eso, y fui hablando con ella en el viaje y todo, porque era muy amable y todo, pero viste, quedó así después de tener familia. Bueno, hoy está la nueva ley de salud mental que habla de la desmanicomialización de las personas que están justamente recluidas en este tipo de mega instituciones, ¿no? Es otro tema, digamos. Así que bueno, entonces tenemos a Leonardo Viñó como poeta, historiador, investigador y también cuentista. También cuentista. Y bueno, vas a tener que leer un cuento. Sí, traje este libro que se llama La Mirilla. Este libro surge también con la pandemia. Son cuentos breves. Precisamente he escrito cuentos breves porque veo de la velocidad que existe en este mundo últimamente. Entonces sí, vamos a atender al microcuento más que el cuento. Y vamos a decirle a las nuevas generaciones qué significa mirilla, porque algunos ni saben lo que es. La mirilla es precisamente esa ventanita chiquitita que está detrás de las puertas. Cuando toca a alguien el timbre o te golpea la puerta para entrar, nosotros miramos por esa ventanita chiquitita que se llama la mirilla. La mirilla la compré en Mercado Libre, una mirilla antigua. Está hablando del diseño de la tapa. Del diseño de la tapa, sí. Y bueno, es un libro que tiene la particularidad, para que vean cómo he escrito estos cuentos. Son 23 cuentos. Tengo muchos cuentos escritos, pero bueno, esta es una selección de libros. Y cuando yo escribo un cuento, surge de mis sueños, ¿sí? O sea, yo me levanto a veces en madrugada porque soñé algo que me desperté, lo transcribo, ¿viste? Porque siempre ando con lapicera y lápiz y papel cerca de la mesa de luz, o si no me levanto y trabajo en la computadora y escribo el sueño,
que después lo trabajo ese sueño a los días siguientes, pero ¿con qué lo trabajo? Con la realidad. ¿Sí? Con la realidad. Entonces, esa, para que vean, lo voy a leer un cuento para que vean y me interpreten de qué se trata. El tema es el siguiente: trato de también traer hechos históricos, traer anécdotas, precisamente de mi pueblo. Entonces acá les voy a leer un cuento que soñé, pero después lo trabajé con la visita del Papa Juan Pablo II, pero con la intención de que viniese Francisco algún día a visitarnos, ¿eh? Así que bueno, ese libro, que es un cuento breve, se llama Un niño ante el peregrino. El viernes 11 de junio de 1982, el Papa Juan Pablo II visitó el santuario de la Basílica de Luján. En un día nublado y lluvioso, un rayo de sol se abrió a la entrada de un coche negro sobre la avenida Nuestra Señora de Luján. El Papa llegaba, consigo traía un regalo hermoso para Nuestra Señora, nada menos que una bellísima rosa de oro, traída desde Roma. Bendijo a nuestro pueblo, pidió por la paz y la razón de los pueblos. Escucha a tus hijos, reza a Jesús, el Salvador, como el camino, verdad, vida y esperanza. Que así sea. Una multitud atónita escuchaba las palabras de paz que traía el Santísimo Padre. Esas palabras de paz que forjarían el cese de una guerra hostil que acontecía en las tierras del Atlántico Sur de nuestra patria, durante el conflicto armado con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Al terminar la ceremonia, el Papa concluye con volver a la estación de tren en colectivo. Ante esta decisión tan repentina y asombrosa, y para darle el sí, detrás de la basílica lo esperaba un colectivo local para llevarlo directo al ferrocarril Sarmiento. ¿Sospechar saludando al Papa desde un colectivo lujanense? Sí, un colectivo blanco y celeste de la línea número 501 lo trasladaba saludando para sorpresa de todos. Pues al llegar a la estación, un tren lo estaba esperando. Fue allí donde subió sobre la máquina del tren. Se le acerca un niño. Papa, tome este regalo. El niño tenía sobre sus manos unas piedras y unos caracoles pequeños. Tendió su mano y generosamente se las alcanzó. Papa, todo esto es para usted. Son de distintos colores y lugares. ¿Quiere conocer la máquina del tren? Pero los hombres que acompañaban al Papa no aceptaron la idea, decidiendo que se iría a sentar a uno de los vagones de pasajeros. Todo quedó en un saludo, una caricia y un gracias por esa bonita atención. Para la segunda visita del ilustre peregrino a la Argentina, el Domingo de Ramos, el 12 de abril de 1987, visitó la ciudad de Buenos Aires, prescindido la tercera jornada de la juventud. Una multitud aguardaba su llegada en la avenida 9 de Julio. Allí un gigantesco altar, entre alfombras rojas de largas cuadras, esperaba sus mensajes sobre la vida, la familia, la paz, la justicia, la reconciliación, la dignidad del hombre y la evangelización. Esas palabras de amor que tanto maravillaban a sus fieles. Al finalizar, hora después en el aeropuerto de Ezeiza, lo aguardaba el avión que lo regresaría a Roma. Ante la subida del avión, un niño se acerca. Para esta ocasión también traía un presente. Papa, estas son unas lindas piedras y caracolas pequeñas. El Papa recordó y conoció al niño, pues el gesto y el presente eran casi los mismos de aquel anterior viaje en esas tierras. En esta oportunidad también agregó un armazón de un caballito de mar muy pequeño. Este caballito es para que pueda adornar más aún su pecera. Papa, ¿no me muestra el avión?
el Papa da la orden de que el niño visitara su avión, donde la atienden gentilmente ofreciéndole un rico sándwich y jugo de frutas. ¿Te gusta?, le pregunta el Papa. Guardo tus piedras, las que me has regalado anteriormente, y con estas nuevas armaré una linda pecera, como tú dices, allí en el Vaticano. ¿Algún día podré conocer su casa, allí donde vive, Papa? Pues trataré de que así sea. El niño, siempre solo, nunca estaba acompañado de ningún mayor. Antes de que el niño bajara del avión, el Papa, sorprendido, les dice a sus secretarios: averigüen sobre su familia. Le he prometido traerlo algún día a Italia, quisiera volver a verlo. Pues contentos se despidieron, el niño volvió a tierra y el Papa partió en su avión. Probablemente el Papa armó su pecera, pero el niño nunca más se supo, aunque de seguro hubiese sido lindo volver a encontrarlo. ¿Estará esperando al nuevo Papa Francisco? Para cuando venga sorprenderle con alguna de sus caracolas y piedras. Como dice el dicho, cuando los ángeles viajan, el tiempo sonríe. Quizás este niño sería uno de esos ángeles que con amor abrazó las palabras de paz de aquel peregrino, y sería el mismo ángel de la guarda que cuida de aquel santo que viaja siempre vestido de blanco. Bueno, hay una mezcla ahí, sí, la verdad. Bueno, entonces, viste, como te digo, la mezcla de sueño, claro, con los datos históricos. Y lo fantástico. Y lo fantástico, por eso se nota. Sí, va más allá del sueño, eso fantástico. No, pero lo hiciste bien. Porque el sueño era el niño, el ángel, ¿no? Pero bueno, lo que vengo de una ciudad católica como es Luján, claro, no capital de la fe. Capital de la fe, no puedo obviar esa religión. Claro, o sea que bueno, tenemos de distintos tipos de fe, pero soy de Luján y bueno, también debo hablar de mi Virgencita, ¿no? Que tanto me guía siempre pido que guíe mi camino. Está perfecto, está bárbaro. No, está muy bueno, el cuento está bueno porque hay una mezcla, ¿viste? Y todavía tenemos media hora más, ¿no? Tus libros, no, quedan 10 minutos. Tus libros, ¿cómo se pueden obtener? ¿Los tenés a la venta? ¿Están en Mira, sí, están en Mercado Libre, están en Editorial Duncan. También pueden ir por Opendor, a veces está en el negocio La Cuchara, que es un restaurante en Opendor. Ah, bueno, cuando vayan a Opendor a almorzar o a cenar en alguno de esos restaurantes tan famosos. Y bueno, La Cuchara, de jueves a domingo. De jueves a domingo abren. En la librería La Cuchara, que van acá. A tener el agrado de comer algo rico y que los atienda también acá el señor. Perdón, vamos a hacer que se autopresente acá nuestro amigo. Y que nos hable de La Cuchara. Claro. Bueno, habla de Bueno, soy Héctor Darío Canelo. Héctor Darío Canelo, soy de Luján hace 6 años, de Opendor. Anteriormente vivía en Pilar. Bueno, este mundo de Opendor me atrajo y para mí es un lugar muy espiritual, místico, muy lindo, en la cual uno, si tiene la oportunidad de poder estar, logra vivir, ¿no? Cada vez mejor. Es un pueblo gastronómico también. Y a la vez es un pueblo gastronómico. El nombre de La Cuchara, donde, bueno, siempre hay forasteros que también pasan o quieren conocer y, bueno, le dimos la oportunidad a esos forasteros de tener un lugar tipo bodegón italiano, chiquito, digamos, no muy, digamos, grande, pero bueno, con mucha humildad. Es un lugar para la familia. Siempre que pasa un auto forastero los atrae la fachada y lo que hay dentro, entonces es como que les gusta, se sienten cómodos. Claro. Es un lugar para la familia. Está buenísimo. Y La Cuchara la elegimos. La Cuchara es el origen del nombre. Dimos otros nombres hasta que la conclusión salió de La Cuchara por lo mismo que se venía hablando sobre la colonia. Es un pueblo que está muy
arraigado, ¿no? Es un origen del pueblo en base a esa colonia claro, que se plantó ahí. Entonces, la cuchara es un símbolo que todo Oppendorf, digamos, lo lleva adentro, que es como los pacientes de ahí de la colonia, desde su origen, una vez que ingresaban o ingresan, solo se le da como utensilio de comida una cuchara. Claro, porque entonces, el tenedor y el cuchillo cortan y es la diferencia que hay con el afuera, con nosotros, ¿no? Claro. Que tenemos la posibilidad de cuchillo y tenedor. Entonces me pareció que era un nombre muy identificable con el pueblo y a la vez darle, como rendirle un homenaje, claro, más que nada, claro, ¿no? A toda esa gente que sufre o dejó de sufrir, claro, pero bueno, es una manera de homenajearlos, así que bueno, estamos yo ahí. personalmente me entierro ahora y la verdad que estoy agradecido porque, viste, uno, ¿cuánto hace? Vivo 20 y pico de años acá y... En realidad la cuchara siempre estuvo en mi obra, ¿no? Porque en mis cuadros siempre estuvo la cuchara representada. Pero llegó un momento que precisamente un año que yo, viste, buscaba siempre la diferencia entre los de adentro y los de afuera. O sea, yo decía, tiene que haber un objeto, una cosa, un elemento que tenga esa particularidad, que nos divida del mundo de los de adentro y de los de afuera. Entonces, bueno, tanto pensar, encontré la cuchara como ese elemento que nos diferencia del mundo de afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La cuchara siempre estuvo en mi obra, desde muchos años anteriores, desde el año 93, que me largué como profesional en el tema obras de cuadros, siempre estuvo involucrada la cuchara y el plato. Entonces, bueno, ese nombre, esa cuchara, es el nombre que le dimos, como dice Héctor, a ese bodegoncito donde paran a veces muchos forasteros en búsqueda de historia, en búsqueda de saber un poco más del pueblo, porque los libros de Oppendorf o la historia de Oppendorf es muy buscada precisamente por aquellas personas que hoy son nietos, bisnietos de personas que estuvieron ahí internadas. ¿Y qué pasa? Quieren saber dónde estuvieron sus ascendentes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A veces me ha llegado, viene una señora y me dice, vos sabés que están buscando tu libro, ¿de dónde me escribieron? De Ámsterdam. Y no, porque no, de Ámsterdam, sí, resulta que se conectaron conmigo porque trabajaba en la parroquia, y así hay montones de historias que tengo que buscan los libros de Oppendorf porque quieren saber dónde estuvo esa persona, ¿no? Dónde estuvieron sus familiares. Y ya saben de vos. Porque hay muchos que vienen a la cuchara. Dice, acá hay un señor que editó un montón de libros sobre la historia de Oppendorf. Hay maestras, incluso, claro, los colegios. Es muy importante. Por ejemplo, a través de la cuchara descubrimos ese señor de Brasil, claro, que había sido de Oppendorf, está en Brasil actualmente, cordobés, y el abuelo de él era. Sí. El abuelo de él donó las tierras para el colegio estatal que hay hoy en Oppendorf, la escuela 9. Y a través de él, bueno, él lo invitó, sí, vino, le hicieron un homenaje en el colegio. Cómo José Carlos. todo se relaciona, todo, sí, ¿no? lógico. A través de Carlos. La cultura, siempre es a través de la cultura. Sí. José Carlos me buscó precisamente porque él andaba en la búsqueda de sus antecedentes familiares, pero no con respecto a la colonia, sino con respecto al pueblo. Y él nos trajo mucha información al pueblo. Después lo recibió la escuela, se apadrinó la escuela con José Carlos Molloy. Bueno, él vive en Sao Paulo, y resulta que yo le digo, ¿y cómo compraste mi libro? ¿Cómo surgió tu libro? Mirá qué casualidad, yo conocí a Eliseo Subiela, le regalé mi libro en el año 2005. Subiela falleció, se ve que la familia lo sacó a la venta, todos los libros, y él lo compró. Y cuando yo vi el libro, digo, mirá, tenés la dedicatoria. Sí, tenés la dedicatoria.
Y dice, no, yo no sé quién es. Me dice, no, pero porque él hace muchos años que vive allá. Y le digo, no, mirá que es muy importante este libro. Y uno de los grandes directores del cine argentino. Yo lo conocía a Subiela personalmente. Claro, sí. Y en el Festival de Mar del Plata estuve con el actor de la película, Lorenzo Quinteros. Que pintaba. Bueno, será la película Hombre Mirando al Sudeste. Exacto. Que trata la temática de estos neuropsiquiátricos. Claro. Sí. Una de las mejores películas para mí. Sí, de las mejores películas de la la recomendamos. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final. Increíble, ya muy lindo. Están todo echando esto, acá a nuestro querido operador de los controles, Carlos Besani, que le mandamos un gran saludo. Gracias, Carlos. Hoy no hicimos corte a la mitad del programa para seguir charlando, así que ya más no le podemos sacar. No, fue muy linda. Bueno, agradecemos. Va a haber otra, Sí, quedan invitados para otra. Bueno, gracias, muchas gracias. Un saludo muy grande a todos Rodríguez que nos están escuchando, para decirles, bueno, que si les interesa la cuchara o los libros, sí. Bueno, que nos pidan para que nos convoquen, y acá el señor Vignau les dará más charlas y les leerá más libros y más poesías. Cuando hagamos la feria del libro, va a estar invitado. Bueno, para hablar sobre eso. Despedimos a la teleaudiencia, a la audiencia. La audiencia también tiene que despedir. Hasta el próximo martes. Esto ha sido otro programa de Sintonía Literaria, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, filial General Rodríguez. Hasta el martes que viene. Tranquilo de mi ayer, en un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo, los años me han cambiado.